La Iglesia Católica Venezolana invitó a los fieles cristianos a elevar oraciones por el descanso eterno del Papa Francisco. Vamos a ver. En el marco de una misa celebrada en la Catedral de Caracas en honor al Papa Francisco, el nuncio apostólico de Venezuela, Monseñor Alberto Ortega, destacó el trabajo del Sumo Pontífice en la búsqueda de la paz, el entendimiento y la defensa de la naturaleza. Yo resaltaría mucho esa insistencia de, de buscar el diálogo, la colaboración, de buscar la paz, esa insistencia de que nos reconozcamos y que nos tratemos como hermanos. Ese título de la encíclica Fratelli Tutti, todos somos hermanos, yo creo que es como uno de los ejes de su pontificado, ¿no? Que aprendamos a mirarnos como hermanos. El otro, aunque piense distinto a mí, es mi hermano y podemos hacer juntos algo grande. La insistencia por la paz. Un mundo con tanta guerra, tanta violencia, ha sido un defensor incansable de la paz, incluso a veces con situaciones un poco incómodas, porque siempre había alguien que se disgustaba defendiendo la paz, sobre todo en los sitios donde más se sufría, ¿no? Por su parte, el arzobispo metropolitano Monseñor Raúl Biort invitó a los venezolanos a rezar el rosario por el alma del Papa Francisco y afirmó que en los próximos días se realizarán misas especiales por el descanso del Sumo Pontífice. Durante estos días han repicado y repicarán las campanas de nuestras iglesias en señal de duelo. Celebraremos Santa Misa como la de hoy a las 11:30 aquí en la Iglesia Catedral. Y como está establecido en el ritual, después de la misa funeral del Papa, celebraremos una misa solemne en esta Santa Iglesia Catedral y luego todas las parroquias celebrarán una Santa Misa por el sufragio del Papa, la misa que llamamos exequial. Ahora, en todas estas misas ya estamos recordando al Santo Padre y pedimos que se haga mucho rosario en la familia. Qué bonito rezar el rosario. ¿Cuál es la costumbre en Venezuela cuando hay un fallecido en la familia? Reunirnos en la noche, ir a misa y luego en la noche celebrar el rosario. Y el último día, el novenario, pues hacer una misa grande. Y vamos a organizar una misa muy bonita, multitudinaria, un espacio abierto, para darle gracias a Dios por este gran Papa, el primer Papa latinoamericano. Respecto al próximo cónclave que se realizará en el Vaticano para elegir al nuevo representante de la Iglesia Católica, Monseñor Biort destacó que en las próximas horas, cardenales y obispos del país viajarán a la Santa Sede, pese a que el cardenal Baltasar Porras y el cardenal Diego Padrón no participarán en la votación. Antes del cónclave se dan unas reuniones que se llaman congregaciones generales, en las que participan todos los cardenales, los electores y los no electores. Ahí podemos tener a 5 representantes de Venezuela: el cardenal Baltasar Porras y el cardenal Diego Padrón. Pero acordémonos que ahí también van a estar 3 cardenales que han estado trabajando en la nunciatura en Venezuela. El cardenal Pietro Parolin, podemos decir que es nuestro representante de Venezuela en el cónclave. La única nunciatura que tuvo el cardenal Parolin, que hasta ahora ha sido el secretario de Estado, fue aquí en Venezuela y nos quiere mucho. Pero también el cardenal George Cubacot, que va a participar, de manera que tendremos 2 representantes como electores, porque estuvieron aquí en Venezuela y vivieron con nosotros. Y además en las congregaciones generales está el cardenal Leonardo Sandri, que también fue nuncio en Venezuela y que es el vicedecano, de manera que la iglesia es universal, es católica porque va más allá de la frontera. Sin embargo, podemos decir que en las congregaciones generales habrá 5 cardenales, 2 venezolanos y otros 3 que también son venezolanos de corazón, y en el cónclave tendremos a 2 cardenales que estuvieron en Venezuela, el cardenal Parolin y George Cubacó, que nos van a representar. El Papa Francisco, argentino y de nombre secular Jorge Mario Bergoglio, fue elegido jefe de la Iglesia Católica en marzo de 2013 tras la renuncia de Benedicto XVI, convirtiéndose en el primer papa de origen latinoamericano. Su muerte se produce tras un periodo delicado de salud que lo llevó a pasar 5 semanas hospitalizado con una neumonía bilateral.
Y el día de ayer, el director de Sanidad e Higiene del Estado de la Ciudad del Vaticano, Andrea Arcangeli, comunicó que el Papa Francisco falleció de un derrame cerebral y una posterior insuficiencia cardíaca irreversible. Las autoridades eclesiásticas también informaron que los actos velatorios del Papa Francisco iniciarán el próximo miércoles en la Basílica Santa María, la Mayor en Roma, lugar donde reposará el sumo pontífice tal como lo decidió en vida. Y su funeral será este sábado 26 de abril, según lo acaba de informar en este momento el Vaticano. Veamos. El Vaticano informó este lunes que la causa de la muerte del Papa Francisco fue un derrame cerebral, acompañado de coma y un colapso cardiovascular irreversible. En un comunicado oficial, la Santa Sede certificó que su Santidad Francisco Jorge Mario Bergoglio, nacido en Buenos Aires, Argentina, el 17 de diciembre de 1936, residente en la Ciudad del Vaticano, ciudadano del Vaticano, falleció a las 7:35 horas del día 21 de abril del 2025, en su piso de la Domus Santa Marta, Ciudad del Vaticano, de un derrame cerebral, coma y colapso cardiovascular irreversible. Según la información difundida, el pontífice había enfrentado previamente un episodio de insuficiencia respiratoria aguda en neumonía multimicrobiana bilateral, bronquiectasias múltiples, hipertensión arterial, diabetes tipo 2. El Vaticano explicó que la constatación de la muerte se realizó mediante registro electrocardioanatómico. Francisco, quien falleció a los 88 años, dejó una huella imborrable como el primer papa latinoamericano y jesuita en la historia de la Iglesia Católica, recordado por su sencillez, su defensa de los más vulnerables y su lucha por una iglesia menos mundana. Y cambiamos un poco el tema y nos vamos a Caracas, porque este lunes, durante una rueda de prensa, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, contestó públicamente a la propuesta de intercambio de detenidos hecha el fin de semana por el presidente salvadoreño Nayib Bukele. Veamos. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, dijo que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, es un violador serial de derechos humanos, luego de criticar que en el país centroamericano están detenidos, aseguró, más de 250 venezolanos que no cometieron delitos. Que extraterritorialmente él, ayer, cometiendo uno de los traspiés más terribles que de alguna manera le quita su máscara definitivamente, haya confesado que él sí tiene secuestrado en calidad de desapariciones forzadas, en condición de desapariciones forzadas, a más de 250 venezolanos. El titular del Ministerio Público instó a la justicia salvadoreña a responder las solicitudes de habeas corpus interpuestas por abogados en favor de los venezolanos detenidos en El Salvador, para quienes pidió la libertad incondicional. Dejen la cobardía. Tienen que pronunciarse en función de la comunicación que hemos enviado. Igualmente la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, respóndale a los abogados. El domingo, Nayib Bukele propuso a Nicolás Maduro, quien juró para un tercer mandato en Venezuela, repatriar a los 252 venezolanos deportados por Estados Unidos a cambio de la liberación de los considerados presos políticos en el país caribeño. Y el director del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros precisó este 21 de abril que la canasta alimentaria familiar en el mes de marzo de 2025 se ubicó en $526, el equivalente a 36.878 bolívares. Asimismo, indicó que el precio en dólares aumentó 8,2% o $39,71 con respecto al costo de febrero del año 2025. En cuanto al monto en moneda nacional, la canasta alimentaria familiar tuvo un incremento de 16,5% o 5.215 bolívares en comparación con el mes anterior. Y organismos de rescate en el estado Bolívar continúan la búsqueda de un niño de 11 años que desapareció en el río Orinoco durante un naufragio en el que falleció su hermana de 7 años y sobrevivieron otros 4 miembros de su familia, incluido un bebé de 7 meses. Nuestro compañero Carlos Zuniaga nos amplía la información.
Gracias por este contacto. Han transcurrido 48 horas desde el naufragio y no hay rastro del niño Jonaiker Hernández Brito, de 11 años, según han informado de forma preliminar funcionarios vinculados a este caso. La mañana de este lunes 21 de abril, una comisión de agentes de la Armada partió desde el muelle de Ferrominera para continuar con la búsqueda. Están utilizando un dron para agilizar las labores. El domingo 20 de abril, José Figueroa, uno de los sobrevivientes, dueño de la embarcación y tío de los niños, relató que las 6 personas salieron al mediodía del sábado 19 de abril desde Isla Fajardo hasta San Félix. En este último punto, los 2 niños, su hermana de 19 años y el hijo de ella, el bebé de 7 meses, tomarían una lancha hasta los barrancos de Fajardo, donde está su casa. El sobreviviente dijo que un fuerte viento los asustó y el niño presuntamente se levantó accidentalmente y todos se voltearon al agua. Unos pescadores que pasaban por el lugar los rescataron y recuperaron el cadáver de la niña, pero perdieron de vista al niño de 11 años. Nosotros nos mantendremos atentos a este caso y nuevos datos se los haremos saber a través de nuestra pantalla. Por lo pronto regresamos al estudio. Y nos vamos al estado Aragua, donde 3 cuerpos sin vida fueron encontrados en una vivienda del sector Sorocaima 3. Las autoridades policiales aún investigan las posibles causas de muerte. En la calle Santander del sector Sorocaima 3, municipio Santiago de Mariño, en el estado Aragua, fue registrado este hecho, donde Sandra Margarita Pineda Rondón, de 38 años, y sus 2 hijos varones de 5 y 6 años de edad fueron encontrados por su padre sin signos vitales. Este trágico hecho fue registrado la tarde del pasado Viernes Santo, cuando el esposo de Margarita y padre de los 2 infantes regresó a la vivienda después de laborar y se encontró con la escena. Las autoridades del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas llegaron de inmediato al lugar para iniciar las respectivas investigaciones. En la entrevista al padre de las víctimas, este explicó que había salido de su vivienda muy temprano en la mañana, como todos los días, a laborar en un puesto de verdura ubicado en las cercanías de la zona y que además es de su propiedad. En la tarde, cuando notó que su esposa no respondía a algunos mensajes de texto, decidió cerrar e ir a la vivienda y fue en ese momento cuando presenció lo ocurrido. La policía científica también realizó entrevistas a los vecinos y además levantaron los cuerpos para ser enviados al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses. La mañana de este domingo, los cuerpos de la mujer y ambos menores de edad fueron entregados a los familiares, quienes los trasladaron hasta el estado Táchira, de donde son oriundo la familia. De acuerdo con algunos medios de comunicación de la región, los especialistas forenses determinaron que la causa de muerte fue por asfixia mecánica, y aunque las investigaciones del caso aún continúan, las primeras hipótesis revelan que este suceso podría tratarse de un filicidio protagonizado por la madre de los infantes. Y en Pampatar, estado Nueva Esparta, la devoción se hizo sentir este domingo de resurrección con la tradicional bajada del Cristo del Buen Viaje. En medio de aplausos y el repique de campanas, los fieles acompañaron la emotiva ceremonia que marca el inicio de una de las tradiciones más arraigadas de la isla de Margarita. Nuestra corresponsal, Ana Carolina Arias, estuvo presente en la actividad y recogió testimonios de creyentes y autoridades que nos cuentan la importancia espiritual y cultural de este momento. A las 12 del mediodía sonaron las campanas de la iglesia en Pampatar y en medio de aplausos y lágrimas de emoción, cientos acompañaron el acto. Entre las creencias aseguran que una cara tiene el Cristo arriba y otra sonriente cuando se va acercando al pueblo. En la bajada del Cristo de los Pescadores es un día en donde se renueva la fe, se renueva la esperanza de los maneirenses, de los pampatarenses, de los margariteños, y de verdad que bueno, estamos aquí todos unidos en fe, pidiendo por nuestro país, pidiendo por nuestras islas, pidiendo que el Cristo de Pampatar nos dé mucha sabiduría y entendimiento para sortear los obstáculos que se nos presenten, para llevar a cabo bueno, una excelente labor. Para nosotros este es el acto más emotivo de la fiesta del Cristo, la bajada, donde la feligresía se acuerda de los que están fuera de Venezuela, de los que han fallecido, de los que están enfermos, donde le piden al Cristo por la salud y por el bienestar de Venezuela y de nosotros. Esto constituye un acto de fe, cuando ustedes observaron que la imagen va bajando desde el altar mayor a colocarse en el mesón. Esa imagen es antiquísima y no solamente es antiquísima, sino que es querida por todos los pampatarenses y por todos los margariteños. Su bajada significa muchísimo para todo el pueblo neoespartano.
ya que la imagen del Cristo estará más cerca de cada uno de sus fieles, como está siempre, con sus brazos abiertos, invitándonos a la fraternidad, al respeto, al amor. Su imagen entonces es significativa no solamente para el municipio, sino también para toda la diócesis de Margarita, para todo el estado de Nueva Esparta. El día central del Cristo del Buen Viaje es el próximo 3 de mayo y los actos religiosos seguirán ahora el protocolo establecido por la Iglesia ante el fallecimiento del Papa Francisco, aunque nada debe anteceder a las exequias que se celebran en la Basílica de San Pedro en Roma. Desde la isla de Margarita para BPI TV, Ana Carolina Arias. Y a esta hora actualizamos información porque el Vaticano difundió este martes las primeras imágenes del Papa Francisco tras su fallecimiento. El pontífice yace en la capilla del Domus Santa Marta. Allí lo ven vestido con sotana roja, mitra papal y un rosario entre sus manos, en un ambiente solemne que refleja, por supuesto, la sobriedad con la que siempre quiso ser recordado. A diferencia de sus predecesores, Francisco nunca habitó el Palacio Apostólico. Él prefirió vivir en una sencilla residencia dentro del Vaticano, donde pasó sus últimos días. Tras su muerte, su cuerpo fue trasladado a la capilla privada del lugar, donde se realizó un velorio íntimo y reservado al personal del Vaticano y a miembros de la Casa Pontificia. En línea con las reformas que él mismo impulsó, Francisco no será sepultado en las tradicionales 3 ataúdes. En su lugar reposa en un féretro de madera más sencillo que contiene en su interior un ataúd de zinc. Ante las exequias oficiales, el cuerpo del Papa será expuesto en el Templo del Vaticano para que los fieles puedan rendirle tributo en una despedida histórica para quien marcó una época de cambios y cercanía con los más.